¿Sabías que Liberia es el único país del mundo fundado por afroamericanos libres? Sí, no te has equivocado. Justo en el corazón de África Occidental, entre palmeras y playas infinitas, se encuentra un país que es toda una historia en sí mismo. Y aquí te va un dato curioso. Muchos ven a Liberia como algo exótico e inestable, lleno de problemas. Pero en realidad, este país es un tesoro de cultura, espíritu y tradiciones únicas que nos hacen reflexionar sobre cuánto ignoramos de él. ¿Por qué?, preguntas. Porque, a pesar de su tumultuosa historia llena de guerras civiles y un legado colonial, Liberia ofrece una mezcla única de influencias africanas y occidentales. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es pasear por las calles de Monrovia, donde la modernidad se entrelaza con el pasado? ¿O cómo viven las personas que se sienten orgullosas de su identidad y su historia? En este video te contaré sobre los aspectos más interesantes de Liberia, su cultura y sus lugares emblemáticos que definitivamente cambiarán tu percepción de este país. Así que abróchate el cinturón, porque nos espera un emocionante viaje a un rincón inexplorado del mundo. Como ya te habrás dado cuenta, Liberia no es solo un punto exótico en el mapa, sino el resultado de una verdadera aventura histórica. Imagina esto. En 1820, un grupo de afroamericanos recién liberados de la esclavitud decide que es hora de tomar las riendas de su destino. Se suben a barcos y cruzan el Atlántico en busca de un nuevo hogar. Así, en 1822, aparece Liberia en las costas de África Occidental. Un estado independiente donde podían reconstruir sus vidas desde cero. Ahora, pongámonos a imaginar un poco. ¿Cómo habría sido dejar todo atrás y construir una sociedad a la que ningún inmigrante de aquel entonces hubiera soñado regresar? Sí, no fue fácil. Lo que lograron parece sacado de un guión de Hollywood, donde cada día es una lucha por la supervivencia y el derecho a ser llamados personas libres. Pero Liberia no se trata solo de dificultades. Es un país donde las raíces de la cultura africana están entrelazadas con tradiciones occidentales, creando un cóctel cultural único. En Monrovia, la capital, puedes encontrar frescos asombrosos que cuentan historias de lucha y esperanza, además de vibrantes mercados donde la vida bulle como en las antiguas ciudades. ¿Alguna vez te has preguntado cómo esos momentos moldean la identidad de una nación? Liberia no es solo un punto geográfico en el mapa, sino una historia viva que sigue escribiéndose en este momento. Y en este contexto, vamos a adentrarnos en la esencia de la cultura, las tradiciones y los lugares que hacen de Liberia un lugar verdaderamente único. ¿Sabes? El nombre de Liberia se traduce como Tierra de Libertad, y no son solo palabras en un papel, sino un verdadero símbolo de esperanza para aquellos que alguna vez fueron privados de esa libertad. Imagínate lo que debe ser dejar todo lo conocido y, por caprichos del destino, encontrarte en un nuevo continente, donde cada día es una oportunidad para una nueva vida. Para muchos afroamericanos que se aventuraron a Liberia, no fue solo la búsqueda de un futuro mejor, sino una verdadera odisea, llena de sueños de libertad y la posibilidad de construir una sociedad donde pudieran vivir según sus propias reglas. Ese nombre se convirtió en un faro que brilló a lo largo de los años, recordando que la libertad no es solo una palabra, sino un estado del alma. Pero, como ya te habrás imaginado, no todo fue fácil. Construir un mundo ideal resultó ser mucho más complicado de lo que habían soñado. En lugar de una utopía, se enfrentaron a una realidad donde las tradiciones de los pueblos indígenas y las nuevas ideas se mezclaban en un cóctel impredecible. En este contexto, Liberia se convierte en un lugar donde cada rincón está impregnado de historia, desde antiguos sitios que recuerdan la lucha por la independencia hasta atracciones modernas que reflejan la fusión de culturas y tradiciones. ¿Qué crees que impulsaba a estas personas a seguir adelante, a pesar de todas las dificultades? Tal vez era la fe en sus propias capacidades y el recordatorio de que la libertad no solo es un derecho, sino también una responsabilidad. Todo este tiempo hemos estado hablando sobre la libertad, pero ahora centrémonos en la capital de Liberia, Monrovia. ¿Sabes cómo a veces en la vida hay algo que es realmente importante y que lleva el nombre de una gran figura? Pues bien, Monrovia recibió su nombre en honor a James Monroe,
el presidente de EIUU, que apoyó activamente la reubicación de afroamericanos a Liberia. No es casualidad, ¿verdad? Es como si en el futuro alguien decidiera nombrar un nuevo país en honor a, digamos, Taylor Swift. Suena raro, pero tal vez tendría sentido. Así que por un lado, Monroe fue un defensor de la libertad, pero por otro, hay un poco de ironía en toda esta historia. La capital de Liberia es una ciudad que nació de un sueño de nueva vida, pero lamentablemente no siempre ha cumplido con las expectativas. Y sí, Monrovia no es solo un conjunto de edificios y calles, es una historia viva donde se entrelazan capas culturales, como en un cóctel fallido pero interesante. Solo imagina, cuando paseas por estas calles, no solo sientes el espíritu de la modernidad, sino que también puedes captar ecos de la época en que todo comenzó. Se dice que aquí incluso se pueden ver huellas de la influencia estadounidense en la arquitectura, como un pequeño recordatorio de un hogar lejano que se convirtió en un símbolo de esperanza. Pero no todo es tan sencillo. Monrovia, al igual que Liberia misma, ha pasado por muchas pruebas. Así que si decides adentrarte en su corazón, prepárate para que no sea solo un recorrido por los puntos de interés, sino un verdadero viaje a través de las páginas de la historia, donde cada calle, cada rincón respira recuerdos. Cuando vi por primera vez la bandera de Liberia, me recordó de inmediato a alguna pieza musical donde la melodía se entrelazaba con otros motivos familiares. Sí, la bandera de Liberia se parece mucho a la estadounidense. Franjas rojas y blancas, un cuadrado azul y una única estrella. Esta estrella, por cierto, no es solo un adorno, sino un símbolo de la libertad de los colonos que dejaron América en busca de una vida mejor. Imagínate cómo debió ser. La gente dejando todo atrás para empezar de nuevo en tierras desconocidas. Es como si decidieras escapar de la rutina aburrida y comenzar una nueva vida. Pero en lugar de mudarte a otra ciudad, compras un billete para otro continente. Y esa estrella en la bandera, como un faro, ilumina el camino para todos los que buscan libertad. Pero, lamentablemente, con el tiempo ha llegado a simbolizar también las complejas realidades con las que se ha enfrentado el país. La bandera, que debía ser un estandarte de esperanza, se ha convertido en parte de una historia más complicada y no siempre optimista. Así que, si alguna vez visitas Liberia, echa un vistazo a esa bandera y piensa en cuántos destinos se esconden tras sus colores vibrantes, cuántos sueños y desilusiones. No es solo un trozo de tela, es un espejo que refleja la historia de todo un pueblo, y quizás logres captar algo más que un simple elemento visual. El idioma oficial de Liberia es el inglés. Y, ¿saben? Es un punto bastante interesante. Imagínense un país donde, en cada esquina, se oyen decenas de dialectos locales, y en la cafetería donde pedí mis donas matutinas, todos hablan como si estuvieran en un foro internacional. El inglés aquí no es solo un medio de comunicación, sino una especie de puente entre diferentes culturas y grupos étnicos. Sí, no es perfecto, y los acentos locales pueden hacer que te esfuerces por entender, pero es precisamente este idioma el que une a personas que de otra forma quizás nunca se habrían encontrado. Personalmente, me sorprendió lo fácil que es para los locales saltar de un dialecto al inglés, como si fuera simplemente otra broma en la conversación. Esa habilidad me recordó a cuando intentaba explicar a mis amigos qué es una broma sobre una broma. A veces, simplemente no se puede transmitir con palabras. En Liberia, el inglés se ha convertido no solo en el idioma de los negocios, sino en el idioma que une a la gente, a pesar de sus diferentes orígenes y experiencias. En este contexto, incluso una frase simple puede llevar toda una paleta de emociones y capas culturales, y cada conversación es como una pequeña excursión a un mundo lleno de historias y tradiciones. Así que, si alguna vez se encuentran en Liberia, no duden en probar su inglés. Aquí suena de una manera especial, y tal vez se conviertan en parte de este asombroso mosaico lingüístico. Ahora, adentrémonos un poco en la historia de Liberia. El 18 de julio de 1847, el país proclamó oficialmente su independencia, convirtiéndose en la primera república africana. Imagínate cómo debió ser eso en una época en la que la mayoría de las tierras africanas estaban colonizadas por europeos.
La pequeña Liberia decidió tomar su destino en sus propias manos. Suena como un guión de una película sobre héroes valientes, pero en realidad todo fue mucho más complicado. Fundada por antiguos esclavos de los Estados Unidos, Liberia trató de construir una nueva sociedad donde pudieran vivir en libertad. Claro que esto no estuvo exento de conflictos y dificultades, ya que las tribus locales, al principio, no siempre recibieron con los brazos abiertos a sus nuevos vecinos. Así fue como comenzó una historia llena de contradicciones, pero también de esperanza por un futuro mejor. Al recordar esto, no puedo evitar hacer una analogía con nuestros días. A veces también nos sentimos como pioneros en un mundo desconocido. Liberia, hasta hoy, conserva su espíritu único, y cuando paseas por sus calles, sientes que te has convertido en parte de esta larga y fascinante historia. Un país donde la independencia no fue solo una palabra en una declaración, sino una verdadera lucha por el derecho a existir, sigue inspirando y sorprendiendo. Así, en medio de todas estas peripecias históricas, Liberia se ha convertido en un símbolo del anhelo de libertad y autenticidad en el continente africano. Cuando supe por primera vez sobre el sistema monetario de Liberia, pensé, vaya giro. Imagínate, en un solo país coexisten dos tipos de moneda, los dólares liberianos y los dólares estadounidenses. Es como si fueras a una cafetería y te ofrecieran pagar tanto en efectivo como con el reembolso de tu tarjeta de crédito. Suena un poco confuso, ¿verdad? Liberia, donde la moneda local convive con la estadounidense, se ha convertido en un ejemplo único de adaptación económica. El 18 de julio de 1982, el dólar liberiano fue introducido en circulación y desde entonces se ha vuelto parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos. Pero, como en toda buena historia, hay matices. Al momento de escribir esto, el dólar liberiano se cambiaba por aproximadamente $5 estadounidenses. Así que si planeas gastar tu dinero en Liberia, prepárate para maniobrar hábilmente entre los dos sistemas monetarios. Es un poco como ese momento en que intentas averiguar cuánto cuesta tu plato favorito en un restaurante con un menú en dos idiomas, y no estás seguro de en cuál de ellos está el precio. Pero, a pesar de la complejidad, este sistema muestra cómo Liberia busca su independencia económica mientras aprovecha sus conexiones internacionales. Como mencioné, aquí la historia no es solo un recuerdo del pasado, está viva y respirando. Y cuando te adentras en este tema, te das cuenta de que cada moneda que llevas en el bolsillo no es solo un medio de intercambio, sino parte de un mundo entero que sigue desarrollándose y cambiando. ¿Sabes qué es lo que realmente sorprende de Liberia? No es solo su sistema monetario dual del que hablamos, sino también las profundas raíces que tiene en la historia americana. Imagina esto. En 1822, un grupo de exesclavos que escaparon de los horrores de la esclavitud decidió fundar un nuevo estado. No solo crearon un país, sino que trajeron consigo toda una cultura y tradiciones que aún viven en Liberia hoy en día. La política del país sigue reflejando principios estadounidenses, y si das un paseo por las calles de la capital, Monrovia, podrás ver una arquitectura que recuerda a los edificios neoclásicos de Washington. Es como si te encontrases inesperadamente con un pequeño pedazo de a miles de millas de tu hogar. Los liberianos se sienten orgullosos de su herencia, y en su cultura hay una infinidad de elementos, desde festividades hasta gastronomía, que tienen raíces claramente americanas. ¿Alguna vez has probado el arroz liberiano? Es tan querido como la hamburguesa en pero se prepara con especias e ingredientes locales. Y cuando miras esta mezcla única, te das cuenta de que Liberia no es solo un país, es un verdadero crisol cultural donde la historia y la modernidad se entrelazan en cada rincón. De hecho, es como si abrieras un libro, y cada página estuviera escrita con amor y respeto por el pasado, pero al mismo tiempo con la mirada puesta en el futuro. Cuando hablamos de Liberia, no podemos dejar de mencionar a su destacada presidenta.
Ellen Johnson Sirleaf, quien se convirtió en la primera mujer presidenta de África, no solo rompió estereotipos, sino que se convirtió en un símbolo de cambio para todo el país. En 1906, cuando asumió el poder, Liberia estaba en crisis, y, seamos sinceros, era un poco como manejar un barco que se hunde. Pero ella no se asustó. Ellen tomó las riendas y, como una verdadera líder, comenzó a implementar reformas que ayudaron a restaurar el país tras la guerra civil. Y no son solo palabras. Por sus esfuerzos, incluso recibió el Premio Nobel de la Paz en 2011. Piénsalo un momento. El significado de este logro en el contexto de la política africana es enorme. Es como si, en un mundo lleno de estereotipos y prejuicios, de repente apareciera un superhéroe que no solo salva el día, sino que también cambia la percepción de lo que significa ser un líder. Los liberianos se sienten orgullosos de su presidenta, y al pasear por Monrovia, puedes sentir cómo su espíritu inspira a una nueva generación. No es solo una figura histórica, se ha convertido en un símbolo de esperanza y cambio, demostrando que incluso en las condiciones más difíciles se puede alcanzar el éxito. Si tienes la oportunidad de hablar con los lugareños, no olvides preguntarles sobre la influencia de Sirleaf. Te sorprenderá cuántas emociones evoca ese nombre. Hablando de Liberia, no se puede dejar de lado la naturaleza que la rodea, que, al igual que el país mismo, está llena de sorpresas. Más del 40% del territorio de Liberia está cubierto por bosques tropicales, y no son solo cifras, es un ecosistema vibrante, lleno de vida y de seres únicos. En estos bosques puedes encontrarte con especies animales raras que, lamentablemente, podrían desaparecer si no comenzamos a cuidar nuestro planeta. Por ejemplo, aquí habitan chimpancés, que se comportan como verdaderos cómicos. Solo tienes que mirarlos y te das cuenta de que no solo son nuestros lejanos parientes, sino también expertos en alegrar el ambiente. Además, hay aves raras que cantan de tal manera que te sentirás como si estuvieras en un concierto al aire libre. África Occidental no es solo un concepto geográfico, sino un verdadero tesoro de la naturaleza, donde los densos bosques se entrelazan con la cultura y la historia. Al pasear por estos bosques, sentirás como si hubieras entrado en otro mundo, donde cada susurro de las hojas, cada gota de lluvia, es parte de un gran plan natural. Es como si estuvieras echando un vistazo detrás del escenario de un teatro, donde se desarrolla una obra llena de personajes coloridos y giros inesperados. Así que, si planeas un viaje a Liberia, no olvides reservar tiempo para explorar estos bosques únicos, porque son no solo el hogar de animales, sino también una verdadera historia viva que vale la pena ver con tus propios ojos. Y así, cuando te sumerges en la impresionante naturaleza de Liberia, es importante notar que bajo ese verde, no solo se esconden animales raros, sino también verdaderos tesoros. Los yacimientos de oro y diamantes en Liberia no son solo rumores, sino una realidad que parece sacada de un mapa del tesoro, aunque hay ciertos matices. Sí, las minas de oro atraen la atención de buscadores de fortuna de todo el mundo, pero, como muestra la experiencia, la riqueza no siempre trae felicidad. En cambio, el país enfrenta dificultades económicas que a veces parecen insuperables. Imagina que encuentras un diamante que brilla tan intensamente que parece venir de otro planeta. Sin embargo, en cuanto intentas venderlo, te topas con obstáculos burocráticos y corrupción que complican la vida de los locales. Aquí surge la pregunta: ¿realmente estas riquezas naturales conducen a la prosperidad, o más bien son la causa de conflictos y sufrimientos? Teniendo en cuenta las realidades históricas de Liberia, donde los recursos a menudo han sido la causa de guerras civiles y catástrofes sociales, vale la pena reflexionar sobre cómo equilibrar la riqueza natural y la felicidad humana. Así que, si sueñas con encontrar tu oro o diamantes, tal vez primero deberías estudiar la historia de esta región antes de lanzarte a la búsqueda, porque en Liberia incluso las piedras pueden contar una historia completa de lucha, esperanza y supervivencia. Hablando de Liberia, no se puede pasar por alto que el país está dando pasos hacia un futuro brillante, y uno de los aspectos más importantes de este camino es la educación. Sí, no te has equivocado. Liberia está desarrollando activamente su sistema educativo, y esto es, sin duda,
uno de los cambios más prometedores en su historia reciente. Imagina a los estudiantes con ojos brillantes caminando hacia nuevas y luminosas aulas, donde no solo los esperan libros de texto, sino también la oportunidad de adquirir conocimientos que les ayudarán a construir su vida. En los últimos años, el número de escuelas y universidades en el país ha aumentado notablemente, lo que resalta el compromiso de Liberia con un alto nivel de alfabetización. Recuerda lo poderosa que puede ser la fuerza del conocimiento. Abre puertas a nuevas oportunidades y ayuda a las personas a cambiar su destino. Personalmente, siempre he creído que la educación no es solo un conjunto de hechos, sino la clave para entender el mundo. Y en Liberia, donde la historia está llena de dificultades y desafíos, la educación se convierte en una verdadera esperanza para un futuro mejor. Pero, como en cualquier otro lugar, aquí también hay sus trampas. El acceso a una educación de calidad no siempre es fácil, y la corrupción a veces pone obstáculos. Sin embargo, el deseo de cambio y la voluntad de aprender de la gente local inspiran esperanza. No es solo retórica, sino una oportunidad real para una nueva generación que quizás cambiará el destino de su país. Así que, si alguna vez te encuentras en Liberia, no pierdas la oportunidad de hablar con estudiantes o profesores. Sus historias y sueños pueden ser una verdadera fuente de inspiración para ti. Cuando se habla de Liberia, hay que mencionar que es uno de los pocos países en el planeta donde los ferrocarriles son más un mito que una realidad. Sí, no te has escuchado mal. En este país, donde casi no quedan rieles, la mayoría de los transportes se realizan en coche y, por supuesto, por agua. Imagina a los lugareños, como verdaderos marineros, maniobrando hábilmente sus botes y lanchas para llegar a sus destinos. Esto me recuerda a una vez que intenté tomar un barco en el mercado local. Fue toda una aventura. Las rutas acuáticas aquí no son solo un medio de transporte, sino toda una vida llena de colores y sonidos vibrantes. A lo largo de la costa, verás a los pescadores regresando con la esperanza en sus ojos y a los locales disfrutando de la charla mientras esperan su viaje. Y, curiosamente, el transporte por carretera también tiene su toque exótico. En las estrechas y a veces bastante bacheadas carreteras, puedes encontrarte con todo tipo de vehículos, desde lujosos SUVs hasta viejas furgonetas que de repente se convierten en transporte público. Y sabes, cuando pasaba junto a ellos, sentía que cada uno de esos vehículos tenía una historia propia, llena de expectativas y esperanzas. Sí, la falta de ferrocarriles en Liberia trae sus complicaciones, pero también tiene su encanto, la oportunidad de ver la vida auténtica del país, sumergirse en su cultura y sentir el espíritu de la aventura. Así que, si alguna vez te encuentras en Liberia, prepárate con paciencia y buen ánimo, porque aquí definitivamente no te vas a aburrir. Moviéndonos de las pintorescas rutas acuáticas a los más terrenales, no se puede dejar de mencionar el fútbol, la principal pasión deportiva de Liberia. Aquí, cuando se trata de partidos de fútbol, las emociones se elevan al máximo. La gente se reúne en los campos para apoyar a sus equipos. Y, ay de ti si alguna vez has visto cómo lo hacen, no olvidarás esa imagen. El fútbol en Liberia no es solo un juego, es casi una religión, donde se rinde culto no solo a los balones, sino también a leyendas como George Weah. Sí, el mismo George Weah, que no solo impresionó al mundo con sus logros futbolísticos, sino que también se convirtió en presidente de Liberia. Increíble, ¿verdad? Es el único en el mundo que ha logrado pasar de anotar goles en el campo a aprobar leyes en el gobierno. Es como si Messi de repente se convirtiera en primer ministro de Argentina. ¿Quién podría imaginar algo así? Weah inspira no solo a los jóvenes, sino también a los adultos, mostrando que los sueños realmente pueden hacerse realidad, incluso si comienzas en un viejo campo de fútbol lleno de barro. Aquí, el fútbol es unión, es comunidad y una oportunidad para olvidar, aunque sea por un momento, las dificultades de la vida. Así que si te encuentras en un partido local, prepárate para una atmósfera indescriptible, donde cada gol se celebra como una victoria personal y cada fallo desata una tormenta de emociones. En Liberia, el fútbol no es solo un deporte, es toda una filosofía de vida que une e inspira a lograr grandes cosas. Sumergiéndome en el mundo del fútbol liberiano,
no pude evitar notar cuán diversa es la cultura de este país. Liberia es una sorprendente mezcla de tradiciones, donde antiguos rituales africanos coexisten con la influencia de Estados Unidos, como si dos mundos diferentes hubieran encontrado un lenguaje común. Aquí, entre las bulliciosas calles y los mercados coloridos, puedes ver a los lugareños en sus trajes vibrantes, ejecutando danzas que se transmiten de generación en generación. Imagina, una noche, luces, música rítmica, y a tu alrededor personas con máscaras que pueden contar toda una historia simplemente moviéndose al son de los tambores. Estas máscaras no son solo accesorios, son poderosos símbolos que representan los espíritus de los ancestros y ayudan en rituales destinados a bendecir las cosechas o proteger de las adversidades. Cobran vida en las festividades, cuando los bailarines, como si estuvieran encantados, giran a su alrededor, y te das cuenta de que esto es más que solo entretenimiento. Es una conexión profunda con una cultura que ha resistido la prueba del tiempo. Y sí, a pesar de todos los cambios, los liberianos mantienen con orgullo sus costumbres, porque son sus raíces, su identidad. Así que, si alguna vez te encuentras en Liberia, no pierdas la oportunidad de ser parte de esta increíble celebración. No querrás perderte la oportunidad de ver cómo la historia y la modernidad bailan al mismo ritmo, ¿verdad? Liberia no es solo un país en el mapa. Es un verdadero tesoro de historia y cultura. Cada rincón está lleno de sorpresas y descubrimientos inesperados. Todavía me sorprende cómo se entrelazan el legado estadounidense y las tradiciones africanas aquí, creando una atmósfera única. Imagínate caminando por calles donde altas palmeras comparten espacio con casas de estilo renacentista colonial, y al fondo, se oye el llamado a la oración de una mezquita que de repente se mezcla con los sonidos del mercado callejero. Es como si dos mundos se hubieran encontrado y decidieran que tienen mucho en común, ¿verdad? Puedes ver cómo los lugareños hablan con orgullo de sus ancestros y las tradiciones que cuidan con esmero, a pesar de la influencia de la globalización. Y cuando piensas que ya lo has visto todo, de repente aparece un impresionante atardecer sobre el océano que parece resumir todo lo que has aprendido. Ahora, piénsalo, ¿qué dato sobre Liberia te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este viaje, no olvides darle like y suscribirte al canal para conocer más sobre los países más singulares del mundo. Espero tus comentarios y hasta la próxima aventura.